Muy bien, muchachos. Ahora vamos a adentrarnos a los temas de calor y temperatura. Es decir, vamos a adentrarnos a la termología, rama de la física que estudia pues todo lo relacionado con los cambios que experimentan los cuerpos motivados por un cambio de temperatura o transferencia de calor. La primera pregunta o el primer cuestionamiento sería establecer la diferencia entre calor y temperatura. Generalmente estos dos conceptos nos confunden o los andamos confundiendo. Eh, Definamos entonces calor como la cantidad de la energía cinética de las moléculas que posee una sustancia. También se le llama la energía térmica de transferencia, es decir, que cuando un cuerpo transfiere este tipo de energía a otro cuerpo de menor temperatura, a eso se le llama también calor. Entonces, la energía cinética de las moléculas es muy importante para definir estos dos conceptos. Entonces, la temperatura vendría siendo pues el promedio de esta energía cinética molecular. Es decir, el calor es el total de la energía cinética de las moléculas, mientras la temperatura es el promedio de esta energía. Entonces, en estos dos recipientes pues, podemos tener la misma temperatura, es decir, el mismo promedio de energía cinética de las moléculas. Sin embargo, no poseen el mismo calor. O sea, esta tiene una capacidad calorífica, o sea, tiene mayor cantidad de calor, digamos, que esta otra cantidad, ¿no? Sin embargo, pueden tener la misma temperatura. Muy bien, muchachos, entonces estos temas de calor y temperatura, pues a ver varios temas, varios fenómenos que se, que se desprenden de estos dos conceptos. La temperatura y el calor están muy ligados, pero pues no son lo mismo, ya lo habíamos dicho. Cuando tocamos un cuerpo lo podemos sentir caliente o frío según la temperatura que tenga, así como de su capacidad para conducir el calor. Es por ello que nos colocamos en una mesa y tocamos la pata de metal de la mesa y con la otra mano tocamos alguna pieza de madera, por ejemplo, nos daremos cuenta de que se siente más fría, digamos, la superficie metálica que la superficie de madera. Y eso se debe pues a la capacidad de conducción del calor de las sustancias. Muy bien. Aunque las dos superficies tengan la misma temperatura, pues la superficie metálica pues conduce más rápido el calor que la superficie de madera. Entonces la magnitud física que indica qué tan caliente o fría es una sustancia respecto a un cuerpo se toma como base o patrón es la temperatura. Cuando se suministra calor a una sustancia, no solo se eleva su temperatura, sintiéndose más caliente, también se producen alteraciones en varias de sus propiedades físicas. Por lo tanto, por variar la temperatura, las sustancias se pueden dilatar, se pueden contraer, hasta su resistencia eléctrica está en función de las variaciones de temperatura. En un gas encerrado, por ejemplo, la temperatura también afecta directamente la presión del gas. Muy bien, entonces también los sistemas termodinámicos pues también están afectados por los cambios de temperatura. Muy bien, muy bien. Para medir la temperatura pues se utilizan los termómetros. Un termómetro es un bulbo de vidrio que generalmente contiene una sustancia en la base, una sustancia en la base y a través del equilibrio térmico que hay entre el termómetro y cualquier objeto con diferente temperatura, pues entonces hay una dilatación del fluido que está encerrado y ahí se hacen algunas marcas en el tubo, el termómetro, y entonces esas marquitas llamadas grados también, se dice que está graduado, está marcado. Entonces, estos termómetros podemos tener diferentes tipos de termómetros. Aquí en el pizarrón vamos a mostrar algunos termómetros, los diferentes tipos que tenemos acá.
Entonces volteemos para acá. Muy bien. Entonces los termómetros tenemos, los más comunes son los termómetros que tienen una base de mercurio, la base de mercurio, ¿verdad? Entonces, pero los tenemos también de alcohol, de tolueno o éteres de petróleo y los de resistencia eléctrica. Bueno, esos de mercurio tienen este rango, miden de la temperatura más baja que pueden registrarse de menos 39 grados centígrados y la una máxima de 357. Para temperaturas más bajas que ese rango tenemos los del alcohol, que es de menos 39 hasta los menos 130 grados centígrados. Y menores a esa temperatura pues están los de tolueno o éteres de petróleo, ¿no? Menores a 130 grados centígrados. Y para temperaturas muy elevadas, muy altas, están los de resistencia eléctrica, que son usados para registrar temperaturas altas. Eso es porque la resistencia eléctrica de los conductores, de los materiales conductores de electricidad, está en función precisamente de los cambios de temperatura. O sea, a mayor temperatura, mayor es la resistencia eléctrica. Y al revés, o sea, entre menor es la temperatura, menor resistencia eléctrica. Así que esa es la base para construir ese tipo de termómetros. Bueno, entonces las escalas más comunes que tenemos, pues son la Fahrenheit y el Celsius, ¿no? Que es la que más comúnmente oímos mencionar. Pero existen también las escalas absolutas. ¿Cuáles son las escalas absolutas? Son aquellas que se basan en el cero absoluto. ¿Qué es eso? Pues es la temperatura más baja registrada en el planeta. Aquí es inglés William Kelvin propuso bueno, ese es su vida, ¿no? Él propuso el cero absoluto tomó como cero absoluto la temperatura más baja registrada del planeta en grados centígrados, menos 273,16 grados centígrados aproximadamente. Esta escala Kelvin es del mismo tamaño que la escala Celsius. Lo que hizo fue tomar esta escala Celsius y en vez y el cero pues nomás lo baja a la temperatura más baja registrada. Para él este es el cero y de ahí para arriba. ¿Por qué es absoluta? Pues porque no existe ningún registro negativo, todos los números serían positivos. Porque al ser esta la menor temperatura registrada, pues obviamente no hay menor, o sea, no hay números negativos, sería positivo todo hacia arriba. Lo que hace Rankine es exactamente lo mismo que Kelvin, solo que toma la temperatura en Fahrenheit, o sea, la temperatura más baja registrada en el planeta, o sea, el cero absoluto en Fahrenheit es menos 459,67. Algunos lo redondean a 460, ¿no? Menos 460. Entonces, eh, el Fahrenheit fue la primera escala termométrica que se registra. Es un alemán, Gabriel Fahrenheit. Esta es su fecha de nacimiento, su fecha de su muerte. Entonces él toma como base o como límites, digamos, de esa escala una mezcla de hielo con cloruro de amonio. Entonces toma su termómetro y lo pone en contacto con esta mezcla y pues le hace una marquita al tubito. Luego ese mismo termómetro, ese mismo tubito lo pone a la temperatura normal del cuerpo humano. Obviamente se dilata el mercurio, empieza a subir a través del tubo y le pone una marquita y hace 96 divisiones. Después toma ese termómetro ya graduado así de esta manera y lo pone en el punto de fusión del agua y el punto de ebullición del agua. Entonces, pues, ahí nota que el agua pues se congela o se fusiona pues a los 32 grados Fahrenheit y se evapora o está en su punto de ebullición a los 212, o sea, se encuentra a 180 divisiones. Ahorita lo vamos a ver en detalle en la primera imagen que vimos hace un momento. Celsius, o sea, Andrés Celsius, Wander Celsius, toma el agua como elemento patrón y entonces el punto de fusión del agua o el punto de congelación del agua, pues al ponerlo en contacto con su termómetro, pues le hace una rayita hasta donde está el nivel de mercurio.
luego lo pone en contacto con el punto de ebullición del agua, ese que está a punto de hervir, y pues obviamente crece esa cantidad de mercurio y le pone otra marquita, lo divide en 100 partes iguales, y ahí viene la palabra centígrados, o sea, 100 grados. Esa es la escala centígrada. Así que resumiendo, tenemos dos escalas más comunes, la Fahrenheit y la centígrada. Y las escalas absolutas, la Kelvin que se basa en la escala Celsius y la Rankine que se basa en la escala Fahrenheit. Muy bien. Entonces aquí tenemos la escala Celsius, los límites o el rango de variación que tiene es, toma el punto de fusión, el punto de congelación del agua, y esa marquita para él lo toma como 0 grados, y el otro límite que toma como referencia, el punto de ebullición del agua. De aquí a acá lo dividió en 100 partes iguales. Entonces se dice a 0 grados tenemos el punto de fusión del agua o punto de congelación, y a los 100 pues tenemos el punto de ebullición. Lo que hace Kelvin es exactamente lo mismo que Celsius, nada más que el 0 ya no lo toma desde la temperatura más baja registrada en centígrados es esta, entonces él dice, ese va a ser mi 0. Y el tamaño de los grados son exactamente lo mismo que Celsius. Así que cuando subimos 273 grados hacia arriba, pues nos topamos con los 0 grados centígrados en la escala centígrada, ¿no? Entonces, dices, el agua se congela pues a los 273 Kelvin. Hay 273 espacios de aquí hasta acá, igual que de aquí a acá, ¿no? Es la misma escala, pues. Ahora, Fahrenheit, la misma comparación que hay entre Celsius y Kelvin es exactamente lo mismo con Fahrenheit y Rankine. La temperatura más baja registrada en el planeta, o sea, el cero absoluto en Fahrenheit es menos 459.67. Redondeado serían 460, ¿no? Menos 460. Y Rankine pues toma esa temperatura como el cero. Y de ahí hacia arriba. Entonces, tenemos que el 0 grados, 0 grados Fahrenheit, aquí se compararía con con 459.9, o 460, digamos, Fahrenheit. Entonces, como el agua se congela a los 32 Fahrenheit, aquí le habría que sumarle a eso 32 más y llegamos a 492. Bueno, entonces a menos 460 estamos a 0 Fahrenheit, pero si le sumamos otros 32 estaremos hablando del punto de congelación del agua, ¿no? Y si le sumamos 180 más llegaríamos al punto de ebullición del agua. Entonces aquí tenemos las cuatro escalas, ya comparados con el punto de fusión y el punto de congelación del agua. Más adelante vamos a mostrar las fórmulas para hacer esa transformación. Aquí las tenemos. Las fórmulas. Ahí tenemos algunas fórmulas. Y pues aquí tenemos para convertir de Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Fahrenheit, de Kelvin a Celsius, de Celsius a Kelvin, de Kelvin a Fahrenheit, de Fahrenheit a Kelvin, de Rankine a Fahrenheit y de Fahrenheit a Rankine. Bueno, entonces enseguida vienen los problemas que se van a resolver, que son los que van a hacer ustedes de tarea. Ahí tenemos una lectura que se habla sobre las diferentes temperaturas que tiene la luna, dependiendo el lugar donde nos ubiquemos, si la parte iluminada o la parte oscura, o el núcleo de la luna, también tiene diferentes temperaturas. Entonces, ustedes van a resolver aquí el primer problema, se refiere a esa lectura, y vienen otros problemas más que van a resolver. Esa va a ser su tarea de este tema. Muy bien, muchachos. Entonces aquí tenemos 5 ejemplos. Vamos a convertir 40 grados centígrados a Fahrenheit. ¿Qué fórmula tengo que usar?
pues aquella que me convierta a Fahrenheit, pero teniendo como datos los grados centígrados. Así que tenemos la segunda fórmula que está acá. O sea, teniendo la temperatura en centígrados, yo la quiero en Fahrenheit. Escribo la fórmula y la temperatura son los 40 grados centígrados, ¿no?, que tenemos aquí. Es nada más vaciar este número, esa cantidad de grados centígrados aquí. 1.8 por 40 nos da 72, más 32 de la fórmula son 104. Entonces el resultado lo voy a escribir de esta manera. ¿Cómo? 40 grados centígrados que tenía inicialmente es igual a 104 ¿qué? Grados Fahrenheit. Así lo debo de tener. ¿Qué pasaría si la temperatura fuera negativa? Ese sería el problema número 2. Es igual que el primero, nada más que aquí pues, el dato sería negativo. Excelente. Entonces aquí tenemos, el dato que tenemos acá es que la temperatura es de menos 5 grados centígrados. Y lo queremos transformar a Fahrenheit, misma fórmula del problema anterior. Aquí los grados centígrados son entonces menos 5, que multiplicado por 1.8 me da menos 9, más 32, pues me da 23, ahí se restan. Y el resultado lo escribo así: menos 5 grados centígrados es igual a 23 grados Fahrenheit. Muy bien, entonces ya el problema 3 tenemos 20 grados Fahrenheit, es decir, la temperatura es de menos 20 grados Fahrenheit. Y la queremos transformar a grados centígrados. Fórmula, pues es la que me relaciona las dos temperaturas, pero definido para grados centígrados. De hecho, estas dos fórmulas es la misma fórmula. Bien, entonces yo tengo Fahrenheit y quiero centígrados. ¿Cuántos Fahrenheit tengo? Menos 20. El dato siempre lo cierro en paréntesis para no confundirme con los signos. Pues aquí yo puedo quitar el paréntesis, ya que acá no tengo ningún signo menos. Lo puedo quitar y me queda menos 20, menos 32, ¿no? Obviamente aquí se suma porque son del mismo signos. Sería menos 52. Entre 1.8 me da menos 28.9. Es decir, menos 20 grados centígrados es igual a menos 28.9. Así lo debo de escribir el resultado. Muy bien, ahora tenemos los ejemplos 4 y 5. El 4 dice tenemos menos 150 grados centígrados y lo queremos en Kelvin, así que la relación que tenemos aquí es esta, ¿no? Yo quiero Kelvin y tengo centígrados, así que la fórmula es así. Así que la temperatura que yo tengo aquí son menos, la temperatura que tengo acá es menos 150 grados centígrados. ¿Dónde voy a meter este dato? Pues aquí donde estén los grados centígrados, ¿no? Son menos 150. Puedo quitar el paréntesis ya que no hay ningún signo menos acá. Lo quito, ¿eh? Si hubiera un signo menos aquí, pues sí, pero como no es el caso, ¿eh? Entonces quitamos el paréntesis, me queda menos 150 más 273. Se restan porque son de signos opuestos, así que me queda 123.15. ¿Cómo voy a poner el resultado? Pues pongo la temperatura que tenía, que son menos 150, igual al resultado al que llegué, ¿no? 123.15 Kelvin. En el 5 es similar, nada más que aquí estamos de Fahrenheit a Rankine. Ahora sí, ¿qué fórmula vamos a usar? Pues esta, quiero Rankine y tengo Fahrenheit. Así que la temperatura que tengo aquí es menos 300 Fahrenheit. ¿Dónde lo voy a sustituir? Pues aquí en la fórmula donde dice grados Fahrenheit. Tengo menos 300. Aquí ya ni le puse el paréntesis, ¿verdad? No tiene mucho caso. Entonces aquí pues es igual una resta similar allá arriba. Si una resta me queda 159.67. Es decir, menos 300 Fahrenheit, que era la temperatura que tenía, es igual al resultado que llegué, 159.77 Rankine. Bueno. Muy bien, el ejemplo número 6, tenemos 130 Kelvin y lo quiero en centígrados. ¿Qué fórmula voy a usar? Pues una fórmula que me relacione esas dos escalas, Kelvin y centígrados. ¿Dónde la tenemos? Aquí. O sea, esta es la fórmula que me relaciona Kelvin y centígrados. Pero la temperatura la tengo en Kelvin y yo la quiero en centígrados. No puedo usar la fórmula así directa, ¿verdad? Por aquí yo tengo para obtener Kelvin teniendo centígrados, pero yo tengo Kelvin y quiero centígrados. Lo que hay que hacer, pues nada más despejar. El 273 pasa restando de este lado. La fórmula me quedaría así, ¿verdad? Me quedaría solito el centígrado de este lado.
¿Qué hay que hacer entonces? A los Kelvin restarle los 273. Así que esto quedaría de esta manera. Serían 130 menos 273.15. Y vamos a obtener los grados centígrados. Así que de ahí nos quedaría menos 143. Y el resultado que ya lo ponemos así, ¿verdad? Los 130 Kelvin que teníamos equivale a esta cantidad de grados centígrados. Estas. Bien, aquí tenemos otro ejemplo similar al anterior. Tenemos 300 Rankine y lo queremos en Fahrenheit. ¿Qué fórmula me relaciona a esas dos escalas? Pues la última que tenemos aquí. Solo que la temperatura la tengo en Rankine y la quiero en Fahrenheit. Entonces la fórmula no me sirve así. Está. Debo despejar Fahrenheit porque quiero Fahrenheit. Entonces este número lo paso de este lado restando. Y entonces me queda de esta manera. Ahora sí queda solito el Fahrenheit. Así que los 300 ranking que yo tenía le tengo que restar 459.67. ¿Cuánto me queda esa cantidad? Menos 159.67. Así que los 300 ranking, que era lo que tenía, es igual a esta cantidad de Fahrenheit. Y ahí quedaría resuelto ese problema. Muy bien, en el problema número 8 tenemos un caso de dos temperaturas, una temperatura inicial y una temperatura final. Pues aquí podemos observar que se trata de un aumento de temperatura. Si inicialmente estábamos a menos 5 y al final a más 20, pues la pregunta es cuánto cambia la temperatura o cuál es el aumento de temperatura que vamos a obtener. Entonces tenemos los dos datos, la temperatura inicial y la temperatura final, y queremos saber cuánto varía, cuánto aumenta la temperatura. ¿Cómo se obtiene una variación? Pues al dato final le restamos siempre el dato inicial, es decir, temperatura final menos temperatura inicial, para saber cuánto es lo que aumenta la temperatura. Entonces, vemos que la temperatura final fue de 20 y le restamos la temperatura inicial, pero la inicial es negativa. Entonces aquí sí tenemos dos signos, ¿verdad? Y menos por menos, pues va a ser más, o sea, se va a aumentar la temperatura, los 5, 20 más 5 nos da 25. Bueno, ¿cómo es eso? Pues tenemos el termómetro en cero, ¿verdad? Y la temperatura inicial es esta, estaba a menos 5 grados centígrados la temperatura y al final estaba a 20. ¿Cuántos grados hay de aquí hasta allá? Pues 25, ¿verdad? Porque de aquí del menos 5 al 0 subimos 5 grados para estar a 0 grados. Y para estar a 20 pues subimos otros 20 más. Así que son 25 grados centígrados el aumento de temperatura que tenemos aquí. Muy bien, entonces ahora tenemos el último problema que vamos a resolver aquí. Es igual, similar al anterior. Es una temperatura inicial de 30 Fahrenheit y una temperatura final de 70 Fahrenheit. Y vamos a obtener igual el aumento de temperatura, pero en centígrados. Entonces, yo tengo las temperaturas en Fahrenheit, pero yo quiero saber cuánto aumenta en centígrados. Aquí lo que se tiene que hacer es primero convertir a grados centígrados y después encontrar el aumento de temperatura. No podemos acá sacar el aumento en Fahrenheit y ese aumento convertirlo a centígrados. Se hace así. Primero se convierte y luego después se obtiene el aumento. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Pues obtener los grados centígrados, o sea, temperatura inicial sería en grados centígrados, pues utilizando la fórmula que ya sabemos, que ya habíamos utilizado hace un momento, y obtenemos la temperatura inicial igual a final, ¿no? Muy bien, finalmente tenemos el último problema, como ya lo habíamos tratado. Tenemos las temperaturas en Fahrenheit y me piden el aumento de temperatura en centígrados. Primero hay que transformarlos. O sea, no se puede obtener el aumento en Fahrenheit y ese aumento de cobertura a centígrados, porque estaremos incurriendo en un error. Porque un aumento no es una temperatura, es un aumento de grados. Bueno, se tiene que convertir. Entonces, convertimos los 30. Aquí sería 30 menos 32, sería menos 2 entre 1.8, me da menos 1.05.
y la otra es de 70. Entonces 70 menos 32 es 38, entre 1.8 me da 21.1. Ahora sí, ya lo tengo en centígrados. Ahora sí ya puedo obtener el aumento de temperatura en centígrados. Sería la temperatura final en centígrados menos la temperatura inicial en centígrados. Como es negativa, pues aquí nos queda menos por menos más, ¿verdad? 22.16 grados centígrados. Esa es la respuesta correcta. Si lo hubiéramos hecho como le decía en un principio, si yo cometo el error de sacar el aumento del aumento de temperatura en Fahrenheit, porque aquí sería 70 menos 30, serían 40 Fahrenheit. Si yo, si yo utilizo esta fórmula para convertirlo a centígrados, los 40 Fahrenheit, estaría convirtiendo una temperatura de 40 Fahrenheit que no tengo. Entonces me da un resultado, me daría 40 menos 32. 40 menos 32 son 12, perdón, son 8. Entre 1.8 me da 4.44, es un error. Se tenía que convertir primero así como les digo y al final obtenemos el aumento.